Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y ya estamos con nuestra siguiente invitada. Ella es Paola Tapia, fundadora de Red Ciudad Futura, directora de Derecho de la Universidad Central, ex ministra de Transportes. Paola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Fernando, sí, pues tanto tiempo, un gusto saludarte y también a todos los auditores y auditoras de Radio La Clave esta mañana. Sí, yo quería hablar varias cosas contigo. Una de ellas tiene que ver con, sin duda, los resultados de este estudio que ustedes hicieron, la Universidad de Central y Diego Portales, que tiene como nombre Santiago Como Vamos, digamos, y que tiene que ver con todas las dinámicas de movilidad en la urbe y pegar una proyección de a partir de esto a si es que existen o no existen, Paola, determinados consensos o posibilidades de consenso o de miradas mayoritarias de cómo generar mejoras en términos de las cosas que históricamente se han hablado respecto de Santiago, su segregación, su distancia, su transporte público. Cuéntanos un poquitito sobre la encuesta y qué obtuvieron de todo eso. Bueno, Fernando, mira, primero contarte que esta es una encuesta que se hizo por primera vez en Chile en el 2013 y esta es la segunda versión, después dejó de hacerse. Es una encuesta que se desarrolla en varias ciudades latinoamericanas, no solo capitales como Bogotá, Lima, por primera vez se va a hacer en Quito también, sino también, por ejemplo, en Medellín y Cali. Por lo tanto, nosotros nos encantaría que luego pudiéramos también llegar a otras regiones del país porque creemos que es bueno comparar, no solo pensar en Santiago, sino también en Valparaíso o el área metropolitana, también en Biobío o Temuco, Padre Las Casas. Entonces, el valor que tiene esta encuesta, sí, que es un estudio, es el hecho de que se plantea desde la academia, pero también en conjunto con la sociedad civil. En todos los países no participa el gobierno. El gobierno es el quien recibe esta información y que ojalá obviamente la haga suya, la aplique y genere los cambios que se necesitan. Pero no es una encuesta que originalmente sea del gobierno en ninguno de los países, es de la academia y es de la sociedad civil y a nosotros nos acompañaron más de 10 organizaciones de la sociedad civil como Bicicultura, Muévete, Transporte Justo, que se han creado precisamente para lo que tú comentabas, cómo superar esta brecha de inequidad, de desigualdad en el espacio público. Los primeros datos que estamos entregando en esta fase 1 de la entrega de la encuesta los dividimos en dos puntos principales, que tiene que ver con el cumplimiento en la pandemia, lo que nos va a permitir compararnos a nivel latinoamericano cuando estén las demás encuestas, y el nivel de movilidad. Y en ese sentido tenemos un tremendo llamado a alerta. O sea, lo primero, el estudio revela que existe un alto nivel de incumplimiento de las medidas de cuarentena, de confinamiento, más alto aún en distanciamiento social. Un 66% percibe que hay un incumplimiento de la medida de distanciamiento social en el espacio público. ¿Para qué hablar del transporte público, donde es prácticamente imposible y supera el 70% el nivel de incumplimiento, sobre todo en horarios punta, llegar a pensar de que me puedo distanciar 1 metro? Entonces, esos resultados de la pandemia se cruzan con la movilidad. Y ahí, ¿por qué es tan importante para contestar tu pregunta? Porque hoy día estamos cambiando el paradigma. Y siempre los datos nos arrojaban que el mayor uso era del automóvil. Intuitivamente uno dice hoy día, bueno, las personas están usando el automóvil para ir solas, para no contagiarse. Pero es que esto nos muestra la realidad de Santiago, que es que eso no se puede, porque las personas no tienen acceso todas al automóvil. Y no es que no queramos que tengan acceso a priori. Nos gustaría que todos pudieran usar el transporte público, porque en esa forma favorecemos la movilidad sustentable, el medio ambiente y la congestión. Pero el dato duro es hoy día, por trabajo, por trámites y por acompañar a alguien, la mayoría de las personas se mueven en bus, en nuestra tradicional micro, y no en auto, rompiendo el paradigma de que la regla general en Chile, en general en las ciudades, es que se use mayoritariamente el automóvil. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Porque quienes se están moviendo en la ciudad, quienes hoy día mueven la ciudad, son las personas de menos recursos, son las personas que no pueden optar necesariamente un teletrabajo y que por lo tanto se ven obligadas a usar el metro, a usar la micro, salir de su casa y evidentemente exponerse en largos trayectos a tener una mayor posibilidad de contagio. Entonces, esta idea de la segregación hoy día queda
al descubierto totalmente con la pandemia y con los datos que estamos entregando. Sí, fíjate que estoy viendo el cuadro justamente de la encuesta que hicieron, que tiene que ver con justamente esa pregunta en cuanto al transporte, principalmente cómo se traslada actualmente de un punto a otro en la ciudad para cada uno de los siguientes temas. Y ponen 6 temas: estudio, trabajo, compras, trámites, recreación y acompañamiento. En el único que no gana la micro, digamos, Sí. es en compras, Así es. donde el automóvil particular y la caminata a pie, a ir a comprar, porque me imagino que identificarán ir a algún lado cerca del barrio, digamos, está en tercer lugar, pero todo el resto, prácticamente salvo la recreación, donde ahí se utiliza más el automóvil particular, es efectivamente el transporte por micro, y bastante bajo veo, por ejemplo, el taxi, digamos. Sí, la encuesta revela un bajo uso del taxi y del taxi de aplicativo también, que está un poco más alto, también, sí. Claro, pero también muestra que, bueno, de nuevo vamos al tema de los recursos, a la posibilidad de salir. Quien sale, quien puede estar más protegido, evidentemente va a preferir su automóvil particular. Ahora, esto es un cambio de paradigma, Fernando. La encuesta Origen-Destino, la última en Santiago del 2012, que lamentablemente, evidentemente, debe ser prontamente actualizada, pero que también son encuestas muy caras, son presenciales, requieren un ejército de personas trabajando, muestra que el automóvil es el principal medio de transporte en Santiago. Y históricamente, por eso te reitero, lo ha sido. Ahora, uno se pregunta también, ¿qué va a pasar cuando terminado este periodo, que ojalá tengamos vacunas, estamos pensando el próximo año, cuando todos esos nuevos automóviles que han sido adquiridos en estas condiciones estén en la calle? Porque ahí vamos a volver, y no solo vamos a volver al día 1, vamos a empeorar el día 1, porque vamos a tener más automóviles, más congestión, más problemas en el transporte público por falta de frecuencia, porque los buses no pueden avanzar por los automóviles, y al final del día nos vamos a encontrar con una ciudad que no va a ser la ciudad que podríamos haber construido con este cambio de paradigma que se generó a partir de la pandemia. Y también ahí tiene que estar el foco de preocupación, porque si hablamos de que queremos dejar de tener ciudades segregadas, bueno, veamos el gráfico que muestra claramente que hay personas en Santiago que se mueven más de, por lo menos un 20% que se mueve más de 20 kilómetros al día para ir a su lugar de trabajo, a su lugar de Estaba estudio. viendo exactamente ese cuadro, que la pregunta es, pensando en su viaje más habitual, indique la dirección de origen y destino. En el siguiente cuadro ustedes lo hicieron presentándole Google Maps desde principio a... desde objetivo, desde inicio a objetivo, y claro, tú tienes, qué sé yo, una cantidad nada despreciable de gente, 10,4% de personas que recorren de 20 a 25 kilómetros. Si tú sumas de 20 a los 35 kilómetros, es decir, superior al anillo médico de Vespucio en total, tienes más del 20%, alrededor del 20% de las personas que se desplazan más de 20 kilómetros. Y esto no es, ojo, porque esto es más que solo un captar datos, porque esto fue dado con tal como tú decías, fue georreferenciado. Por lo tanto, aquí la persona no puede decir cualquier cosa. Se georreferenció la ubicación y a partir de ello se determinó el distanciamiento del viaje. Entonces, es bastante impresionante, digamos, aunque obviamente uno ya los conoce y sabe, pero ver los kilómetros que se desplazan y un promedio no menor de 11 kilómetros, casi 12 kilómetros como viaje habitual, digamos. Entonces, sí estamos segregados, sí estamos divididos, y frente a eso, evidentemente, la pregunta es ¿qué políticas públicas? Este estudio lo que busca es eso, incidir en las políticas públicas. Esperamos luego tener también una próxima versión el próximo año, pero además, y tú te preguntabas un poco, viene más información, viene también el apego al barrio, a las comunas, a Santiago, vemos ahí la evolución de cómo cambia, pero esto nos va dando varios referentes de medidas que hay que tomar y con urgencia. ¿Y cuál es el contacto que se supone que se debiera tener entre la constatación de muchas de estas cosas a través de la encuesta, Paola, con las autoridades que eventualmente pueden intentar generar condiciones para que estas cosas cambien? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en la pregunta que ustedes hacen de si independiente de si utiliza o no el transporte público,
piden que en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo están en una serie de preguntas? Por ejemplo, el transporte público, el 65 o 66% casi de la población considera que es muy caro. El 67% considera que está muy congestionado y el 55% dice que no tiene la frecuencia que debiera tener. Y sin embargo, yo tengo la impresión de que la visión, o tenía la impresión de que la visión de la gente, particularmente en Santiago, sobre el transporte público, tenía un factor de apreciación positiva bastante más alto que esto. Mira, históricamente el transporte público no ha sido bien evaluado, pero efectivamente hoy día con estos datos está siendo peor evaluado, digamos, y eso es evidente. A ello se suma también la inseguridad, que es la última columna, pero como la pregunta está formulada en positivo, digamos, hay un orden del 46% de inseguridad. Entonces, la percepción muchas veces de las personas varía, evidentemente, dependiendo de su cercanía con el transporte público. Una persona que usa el transporte público, dependiendo del lugar donde viva, dependiendo de su tiempo de desplazamiento, que ya veíamos en algunos casos supera los 20 kilómetros, evidentemente es distinto a una persona que lo usa como opción, que usa, por ejemplo, el metro, en línea recta, que ni siquiera se integra con buses. Por ende, aquí la apreciación es bastante individual, pero estos números dan cuenta de que no es positiva en términos generales la evaluación del transporte público hoy día en la capital y que es necesario un poco hacer estos llamados de atención. Yo te comentaba hoy día desde la academia en que evidentemente estamos permanentemente haciendo estos estudios para poner en la luz pública estos temas, pero también con la sociedad civil, y yo quiero rescatar ese tema, porque esta encuesta tiene esa característica, que se hace con organizaciones, se hace con vecinos, estuvimos con distintos grupos de juntas de vecinos, porque las políticas públicas hace bastante tiempo, y esto lo tienen que entender todos los gobiernos, dejaron de hacerse en forma vertical, y lo que hay hoy día es la construcción de una red de política pública horizontal. Así lo dice la teoría, lo dice la academia, pero también la práctica. Y este estudio refleja eso, porque construimos hasta las preguntas juntos, ¿no? Las sometimos a tester, les comentamos, las fuimos diciendo, bueno, no, a mí me interesa más el tema de los estacionamientos, las bicicletas, y así fuimos construyendo la encuesta. Entonces, de esa misma forma, los gobiernos debieran considerar este estudio, pero a su vez debieran considerar mesas permanentes de trabajo para solucionar temas tan relevantes, por ejemplo, como la realidad que estamos viviendo hoy día con el número de personas fallecidas usando la bicicleta. Si eso no ocurre, tenemos un quiebre entre la sociedad civil, tenemos un quiebre entre la autoridad, que nos llevó lamentablemente al estallido social, y esta es una de las causas estudiadas de por qué esto se produce. Entonces, si a esto le sumamos los temas económicos, le sumamos el tema migratorio, etcétera, tenemos estallidos sociales como los ocurridos en Estados Unidos, en Francia, etcétera. Entonces, aquí el llamado a atención es a generar políticas públicas horizontales, a revisar esta información, a sentarse a la mesa con las distintas partes, porque es la forma de trabajar hoy día en las políticas públicas. De lo contrario, tenemos deslegitimación de las autoridades, tenemos problemas de aplicación y no generamos esta armonía que debe existir en el desarrollo de las distintas medidas que hay que tomar, porque hay que tomar medidas urgentes. Sí, fíjate, estoy muy impactado por la siguiente pregunta y el resultado. Paola, te tengo que confesar. La pregunta es súper directa. Si usted pudiera elegir su forma de trasladarse ideal por la ciudad, ¿cuál sería? Sí. Yo entiendo que la pregunta te deja abierto todas las opciones. Todo. O sea, la forma ideal, si tú siempre toda la vida has querido que esta sea una ciudad amigable en términos de bicicleta, ojalá que yo pudiera trasladarme en bicicleta. Si a ti andas en moto, qué sé yo, o alguna cosa, ya. Y si es que tú crees que el transporte público tiquitaca, fantástico, funciona, el lugar ideal, bien. Pero el resultado era un 31,2% del automóvil particular. La gente adora el auto. Así es, pues la gente prefiere el automóvil, es más cómodo, hoy día con ocasión de la pandemia es más seguro, y por lo tanto la encuesta refleja eso. Pero fíjate tú, Fernando, que el 2013, frente a esta misma pregunta, idéntica pregunta, el automóvil salía con
10 puntos porcentuales más. 42%. Bajó. 42% prefería el automóvil, por lo tanto bajó 10 puntos. Claro, 10 ese es un buen dato compararlo con las anteriores, porque tú tienes, por ejemplo, un porcentaje que me parece a mí interesante. No sé cuál habrá sido la vez anterior, pero por ejemplo la bicicleta, porque tienes un 17% de la bicicleta, lo que es alto para una ciudad tan grande, tan amplia como Santiago, que está y sigue siendo automóvil particular, metro, bicicleta, y después una chorrera de números más bajos para a pie, taxi de aplicación, la micro, la motocicleta, el metro 3. Sí, no, la verdad es que esta pregunta es una de las que más me gusta a mí, primero porque nos sitúa en el querer de las personas, y eso creo que de nuevo tiene que ser escuchado. Y baja 10 puntos, y eso me gusta, el automóvil baja 10 puntos, el metro prácticamente se mantiene igual, tenía 17, ahora está en 20, pero la bicicleta sube brutalmente también, teníamos un 9% y hoy día tenemos un 16%. Otro datito que cuando uno lo segrega en género, me gusta también, si bien es cierto los hombres tienen una pequeña alza de un 19% en bicicleta, las mujeres tienen 13%, pero tienen un 13%, siempre se habla, yo soy ciclista urbana, también voy a la universidad en mi bicicleta y todo, siempre se habla, claro, que es como un modo para los hombres, pero fíjense ustedes que las mujeres también están interesadas en subirse a la bicicleta, en tener una vida también más saludable y poder optar a ese modo de transporte. Entonces, que hoy día la bicicleta esté ahí en la pole position, en el tercer lugar, yo creo que es notable, sí. Y hace que de nuevo tengamos que poner el énfasis en ciclovías, seguridad y en compartir los espacios ese es el punto. ¿Pudieron ustedes cruzar la información de las personas respecto de su lugar, de su trayectoria de utilización? Porque claro, tú me imagino que allí donde hay ciclovías, y donde hay buenas ciclovías, digamos, tú probablemente vas a tener un mayor porcentaje de utilización de esa ciclovía a través de cuando no hay ciclovía, bueno, no tienes mucha alternativa salvo arriesgarte a cohabitar con los automóviles. Exactamente, bueno, y esa es la cohabitación que queremos, ¿verdad? Pero mira, en esta pregunta que estamos, para no apartarnos de ella, en la elección, si tú ves el ingreso socioeconómico, la verdad es que la varianza existe, pero no es brutal. Estamos hablando de que aquellas personas con nivel socioeconómico más alto están cerca del 20% en el uso de la bicicleta, versus el más bajo, que está en un 15%. O sea, no es importante, pero no es tan considerable. Y si nos vamos a la zona, a propósito de la existencia de ciclovías, porque evidentemente hay más ciclovías en la zona oriente, fíjate que los números no son muy distintos. En la zona oriente un 16% andaría en bicicleta versus en la zona norte, poniente y sur, que tienen porcentajes bastante similares, que andan del orden del 17%, en el sur un poquito menos, 15%. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Que no importa la zona en la que vivas y no importa tanto el nivel socioeconómico, tú consideras que la bicicleta es un medio ideal para transportarse en una ciudad como Santiago, con los 20 kilómetros de distancia que hablábamos, recorren muchas personas. Y eso también nos habla de integración, porque obviamente lo ideal es que uno vaya con la bicicleta, se pueda subir al metro, puede haber estacionamiento gratuito, público, que se comprometieron por lo demás en el decreto de prevención de la región metropolitana de descontaminación y prevención. Se habla de 3.000 estacionamientos gratuitos, firmado el 2017. También tuve que estar ahí en esa elaboración de ese decreto, por lo tanto tengo clarísimas las cifras. 3.000 estacionamientos gratuitos, 300 kilómetros de ciclovías. Y hasta la fecha, de eso hay prácticamente cero cumplimiento. Entonces, foco de atención, llamados de atención importantes para la autoridad, cumplir lo que dice el decreto, cumplir además con la promesa. Se habló de 800 kilómetros de ciclovía en este gobierno y la verdad es que aún ni siquiera tenemos un 20% de ejecución. Estamos conversando con Paola Tapia, fundadora de Red Ciudad Futura, directora de Derecho de la Universidad Central, exministra de Transporte. Hay cosas que también llaman la atención y que probablemente tú lo has visto anteriormente y que tiene que ver con la otra variable que siempre se menciona cuando estamos hablando de este tipo de situación, que es el tiempo
empleado en desplazarse. ¿Cuánto tiempo en el día tú gastas en desplazarte a distintas cosas? El trabajo y el estudio son las que llegan más altas junto con acompañar a un amigo o familiar. Uh-huh. Tiempo promedio del trabajo, 59. La pregunta es, ¿cuánto tiempo emplea para desplazarse en un día normal desde su vivienda hacia los siguientes destinos? Y el trabajo, 59 minutos de tiempo promedio, estudiar, 64, más de una hora, compras habituales, trámites habituales, ese también tiene cerca de 50%, 47%, actividades recreativas habituales y acompañar a un amigo o familiar. No es un tiempo que me parezca tremendamente alto comparado con algunas otras urbes que tú a veces ves donde los tiempos donde se producen unos atochamientos en horas peak gigantescas, como te puede ocurrir en algunas ciudades de Estados Unidos, o te puede ocurrir en Argentina, o te puede ocurrir en Sao Paulo, digamos. ¿Cómo se ve el tiempo? ¿Cómo incide el tiempo aquí? La verdad es que el tiempo es relevante, y es relevante por varias razones. Primero, no está abierta aún la encuesta, pero evidentemente lo vamos a hacer más adelante porque es un tema que a mí me obsesiona, que es el tema del género. Porque cuando tú te mueves por la ciudad, está comprobado, la encuesta Origen-Destino del 2012 da cuenta de ello, son las mujeres las que realizan más viajes. Entonces, lo que a simple vista puede significar un viaje de 1 hora para llegar al lugar de trabajo, cuando tú le sumas que a su vez vas a acompañar a alguien, le sumas que además vas a hacer un trámite y que de paso vas a hacer compras, el tiempo de desplazamiento que tú puedes estar empleando en un día, y pongo el ejemplo de las mujeres, reitero, por las encuestas anteriores de Origen-Destino, tú puedes estar destinando más de 2 horas, 3 horas al día solo en desplazarte. Entonces, hay que leer estos resultados a la luz de otras variables como la de género que te expresaba, y además porque estos son los promedios. Si tú vas abajo, digamos, en la misma columna, y entre paréntesis, para los que nos están escuchando y a lo mejor les interese el tema y quieran informarse más, esto está disponible en Activa Research, que es la consultora que colaboró, que financió 100% el estudio, por eso les decía que este no es un estudio del gobierno, está disponible en su página web, pueden revisar el mismo detalle que estamos conversando con Fernando en Activa Research, que es la consultora por lo demás que hace el Pulso Ciudadano, que es una encuesta que ya está marcando bastantes referencias en nuestro país, que es más política, digamos. Entonces, si miramos trabajo solamente, en el trabajo el promedio es 59, pero si vamos a la escala de abajo, resulta que contamos que más del 25% de las personas se demoran más de 60 minutos. Por lo tanto, ya vemos que hay personas que se pueden demorar hasta 2 horas, el 10% que se demore 2 horas. 2 horas para llegar y 2 horas para volver, el 10%, a mí me resulta una cifra igualmente preocupante, digamos. Entonces, es el promedio, se puede ver bien porque mezcla zona oriente, el estudio además computó muy bien las 40 comunas que consideró para que fueran reflejo de un promedio. Entonces se consideró igual número prácticamente de personas de la zona oriente, la zona norte, poniente y sur. Entonces este es el promedio. Pero al hilar fino, tardarse 2 horas solo para ir a trabajar y volver, es un tiempo que evidentemente es excesivo y en el cual uno se pregunta, y vuelvo sobre tu primera pregunta, Fernando, cuando tú decías, ¿cómo lo hacemos? Si sabemos que somos segregados, que estamos divididos como ciudad, bueno, ahí es donde hay que volver a repensar la ciudad, a replanificarla, a buscar centros urbanos y no concentrar el polo del Producto Interno Bruto en la zona oriente de nuestro país, porque el Producto Interno Bruto no solo está centrado en la capital, que es una esquizofrénico, digamos, porque la principal fuente de producción, que es nuestra minería, no está en Antofagasta, el Producto Interno Bruto más importante de nuestro país, está en Santiago y está en la zona oriente. Entonces hay que diversificar eso, y eso es posible en la medida que contemos, ojalá también, y aquí va a ser un aporte, yo creo que va a ser así el gobernador regional, con una ciudad mucho más integrada, mucho mejor pensada para establecer polos de desarrollo y focos que sean importantes también en otras zonas del país. Y el centro de Santiago ya se desplazó hace muchos años hasta el sector oriente y ahora queremos que eso también se desplace a otras zonas de la capital que permitan que esa mujer que vive en La Pintana y que recorre 3 horas en bus muchas veces, porque así es,
no tenga que viajar esas 3 horas y pueda encontrar una fuente de trabajo más disponible cerca de su hogar y pueda realizar las múltiples otras labores que ejecuta. Entonces, creo que ese es el llamado de atención que está hecho evidentemente con anterioridad, pero que este estudio lo refuerza hoy día en tiempos de pandemia. Paola, repite de nuevo, ¿dónde se puede acceder a este estudio? El estudio está disponible en la página web de Activa Research, que, reitero, es la consultora que también hace el Pulso Ciudadano. Bueno, nosotros también, los que nos sigan en Twitter, mi Twitter es Paola Tapia Salas, en @Paola Tapia Salas, en Twitter, en Instagram, está publicado también íntegramente el estudio. Y qué ganas, Fernando, de ojalá a lo mejor alguien nos está escuchando, porque uno cuando es sociedad civil y academia no tiene los recursos que tiene el Estado, y esa es la idea de este estudio. Este estudio, si yo el día de mañana tuviera la fortuna de volver a un gobierno porque me encanta el servicio público, yo no lo podría realizar, porque la idea es que lo realice la academia y la sociedad civil, pero para eso hay que financiarlo, y evidentemente aquí si hay personas interesadas en hacer un Valparaíso, como vamos, en Concepción, como vamos, creo que es muy útil porque nos podemos comparar además entre las distintas ciudades. Así que ojalá se vayan abriendo esas puertas y podamos tener también futuros datos de regiones y los demos a conocer así en la radio, porque siempre yo sé, nos dicen, oye, ustedes piensan en el metro, qué sé yo. No, o sea, a mí me gusta el Metro Valparaíso, creo en ese proyecto, en el proyecto de ascensores que quedó bastante truncado ahí, pero para eso también tenemos que buscar cómo ir llegando a esa zona. Paola Tapia, fundadora de Red Ciudad Futura, directora de Derecho de la Universidad Central, exministra de Transporte. Muchas gracias por este contacto, Paola. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Buen día. Chao, chao. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.